Hola, 11. Vamos a trabajar en este video, digamos, algunos conceptos relacionados con la electrodinámica. También pues vale la pena en este caso recordar que también estuvimos viendo una parte relacionada con la electrostática. La electrostática, pues digamos que la ley que digamos, básica, la ley base con la que se trabaja la electrostática es con la ley de Coulomb. ¿Listo? En este caso vamos a trabajar con la electrodinámica y aquí pues tenemos es la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es la electrodinámica? Entonces, pues para poder identificar la electrodinámica, pues podemos saber de qué se trata básicamente, pues podemos dirigirnos como al nombre, ¿no? Al nombre el nombre de esta rama de la física, ¿no? Cuando hablamos de dinámica, pues siempre estamos hablando de algo relacionado con el movimiento, ¿listo? Y cuando hablamos de electro, pues sabemos que se trata o viene relacionado a los electrones. Así que pues básicamente es el estudio, ¿cierto? De los electrones en movimiento. Entonces, como para tenerlo bien presente. En otras palabras, pues el estudio producido por las cargas eléctricas siempre y cuando ellas se encuentren en movimiento. Entonces, tener eso bien claro. ¿Listo? Ya que estamos hablando de cargas eléctricas, pues es importante que también hablemos. ¿Qué pasa? Es importante que también hablemos de corriente eléctrica. ¿Listo? Básicamente, corriente, cuando hablamos de corriente, sabemos que se trata de algo que fluye, ¿no? Algo que se mueve libremente. Y pues si hablamos de eléctrica, pues nos estamos refiriendo pues a los electrones. Entonces, en este caso, pues es un flujo de electrones que viaja, ¿cierto? Que siempre va a viajar a través de un conductor y eso se logra es debido al campo eléctrico. Y ese campo eléctrico se produce por la diferencia de potencial en sus extremos. Entonces, digamos que ese es como el concepto general de lo que significa corriente eléctrica. Temas muy importantes a tener en cuenta para estudiar electrodinámica, la intensidad de la corriente. La vamos a denotar con la letra I mayúscula. Y la cantidad, la intensidad de corriente básicamente se refiere a una cantidad de carga. Una cosa importantísima es que esa cantidad de carga a la que estamos, a lo que nos estamos refiriendo básicamente, es una cantidad de carga que pasa por una sección y esa sección pues es recta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si por acá vamos a analizar, ¿listo? Esa cantidad de carga que vamos a ver por acá, entonces vamos a saber la cantidad de carga que pasa por acá, por este pedacito. Entonces, digamos que esa es la intensidad de carga, ¿no? Como que qué cantidad, ¿cierto? O cuál es esa cantidad de carga que puede pasar por una sección recta. Entonces, a eso básicamente es que se refiere. ¿Listo? Para calcular la intensidad de carga, básicamente pues vamos a utilizar esta ecuación donde la intensidad equivale a la carga sobre tiempo. ¿Listo? La unidad de la intensidad va a ser el ampere o amperio. ¿Listo? Como lo quieran llamar. Lo vamos a denotar con la letra A mayúscula. ¿Listo? Vamos con un ejemplo relacionado con la intensidad. ¿Listo? Entonces, si por la sección recta de un conductor, recuerden que cuando hablamos de conductor hablamos de ese tipo de elementos por los cuales se facilita el paso de electrones, como son los metales, ¿cierto? Por ejemplo, el aluminio, el cobre, etcétera. ¿Listo? Entonces dice que pasa una carga de 18 coulomb cada 9 segundos y hay que calcular la intensidad de corriente. Entonces, muy sencillo. ¿Listo? Aquí se sacan los datos que se tienen o que nos da el ejercicio, lo que es, en este caso, la carga, 18 coulomb, el tiempo, 9 segundos, y aquí tenemos la ecuación. Simplemente se reemplaza, ¿listo? Y por lo tanto, 18 dividido entre 9
nos va a dar 2 amperios. ¿Listo? Entonces, es así de sencillo y la verdad es muy fácil de calcular, solamente siguiendo la ecuación. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre bien lo indica, ¿cierto? Dice resistencia. Resistencia viene de oponerse a algo, ¿cierto? Se opone a algo. ¿Listo? Pues aquí lo que sucede con la resistencia es precisamente eso. Es una oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente. ¿Listo? La unidad de la resistencia eléctrica es el ohm y lo vamos a anotar con la letra griega omega. ¿Listo? Hay otra cosa y es que pues así vamos a denotar cuando tenemos un problema, un ejercicio como tal, pero simbólicamente cuando vamos a dibujar nuestros circuitos, nosotros vamos a dibujar la resistencia eléctrica de esta forma. ¿Listo? Así es como se dibujan los circuitos. También se dibuja de esta otra manera. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es válida para referirnos a una resistencia. Bien, ahora sí vamos a ver, hablar de qué se trata la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es como ese principio básico con el cual estudiamos todo lo relacionado con la electrodinámica. Entonces, la ley de Ohm básicamente lo que hace o lo que está haciendo o lo que digamos que compara, veámoslo por acá, lo que hace es comparar 3 elementos básicos que podemos encontrar en un circuito, lo que son el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y tenemos que él dice que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad por la resistencia. Y aquí pues están estos triángulos que alguna vez yo se los había explicado, que ayudan como a memorizar un poco el tema de las ecuaciones, que también lo habíamos usado cuando aprendimos movimiento uniforme rectilíneo. ¿Recuerdan? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí podemos utilizar ese mismo recurso para referirnos al cálculo de estos elementos que están directamente relacionados en los circuitos, ¿vale? Voltaje, intensidad y resistencia. Recuerde que el voltaje lo vamos a medir en voltios, que la intensidad va en amperios, ¿listo? Voltios, escribimos la palabra voltios, en amperios escribimos la letra A mayúscula, y para la resistencia, pues en ohmios usamos la letra omega, ¿listo? Vamos con un ejemplo de cómo es que se realizan este tipo de ejercicios, igual ya vamos a pasar al módulo, donde dice, calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 amperios de corriente y 200 voltios de diferencia de potencial. Según la ley de Ohm, la resistencia se calcula a partir de la expresión, que ya habíamos visto esa expresión anteriormente, donde dice que el voltaje equivale o es igual a intensidad por resistencia. ¿Listo? Pero como que nos están preguntando acá es por la resistencia, pues lo que tenemos, y nos da, el ejercicio nos está dando lo que es la intensidad y el voltaje. Entonces vamos a despejar de esta ecuación resistencia. Entonces como la intensidad multiplica la resistencia y para dejar la resistencia sola, esa intensidad va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me queda la ecuación de esta manera. Entonces aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio, voltios, intensidad, y por acá pues ya sabemos simplemente reemplazando 200 entre 10 nos va a dar 20 ohms. ¿Listo? Eso es todo. La resistencia es igual a 20 ohms. Y listo. Miramos por aquí. Listo. Entonces ya vamos a pasar como al módulo para poder entender mejor de qué se trata todo esto relacionado con la electrodinámica. Bueno, aquí ya tenemos la solución al primer ejercicio utilizando la ley de Ohm. Entonces dice que para el primer caso, dice, la corriente que pasa por una resistencia de 22 kilo ohms cuando se aplican 10 voltios. Pues la intención de esto es calcular lo que está sucediendo acá. Si vamos a hacer un diagrama, pues es un diagrama muy sencillo, la verdad, lo que tenemos que realizar acá. Pues vamos a dibujar una resistencia.
Ahí me perdonan ahí el pulso, ¿cierto? Esta es una resistencia, ¿cierto? Aquí por acá es que tenemos o que podemos conectarnos para poder obtener una intensidad. Y el diferencial de potencial lo tenemos acá en estos dos puntos, ¿cierto? Aquí hay un punto, aquí tenemos otro punto, ¿listo? Y el diferencial de potencial lo tenemos ahí, que es donde encontramos nuestro voltaje. Listo, si se refiere a un diagrama, pues sería algo así. Y pues también podríamos colocar como los valores, ¿cierto? Entonces dice que los voltios son de 10. Vamos a colocar acá 10. Nos está diciendo que la resistencia es de 22 kilo ohms. Entonces acá está. 22 kilo ohms. Y vamos a calcular nuestra intensidad, que es súper fácil. ¿Listo? Como aquí dice kilo ohms, ese kilo ohms se refiere a que se está multiplicando por 1000, ¿cierto? O sea, esto realmente son 22.000 ohms. Lo que recuerden que la palabra kilo significa 1000, ¿vale? Entonces lo podemos tener como muy presente, ¿vale? Entonces por acá tenemos que simplemente pues reemplazando este valor, 10 voltios dividido entre 22 kilo ohms, pues nos va a dar este resultado. ¿Listo? Amperios. ¿Listo? Da 4.54 por 10 a la menos 4 amperios. ¿Vale? Pues aquí pues simplemente pues estará solucionado directamente cómo se hizo desde acá. ¿Listo? Pero ya utilizando nuestra conversión de kilos, entonces esta sería como la respuesta, para tenerlo por ahí bien presente. ¿Listo? Eso es todo. Vamos para el siguiente ejercicio. Listo, el siguiente ejercicio dice que si por una resistencia de una mega o de un mega ohmios o ohms, como lo quieran llamar, ohmios también, pasan 50 microamperios. El voltaje es. Entonces, vamos a hacer como las conversiones como para tener esto un poco más claro. Esto es una mega que equivale a 1.000.000, ¿cierto? ¿Un millón de qué? Pues en este caso, pues de ohmios o ohms, como lo quieran decir. Y este pues se va a multiplicar por 10 a la menos 6. Es un valor mucho más pequeñito. Listo. Ya multiplicamos haciendo ya como tal todo el procedimiento. Tendríamos lo siguiente. Arriba pues 1.000.000. 1.000.000 que se va a multiplicar por 50 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Y eso nos va a dar un voltaje de 50 voltios. Ahí está. De esta manera será muy fácil también de poderlo trabajar, porque sabemos que 1.000.000 tiene 6 ceros, ¿cierto? Y que también aquí también teníamos 6 ceros, pero a la izquierda. Entonces, básicamente una cosa con la otra se podía simplificar. Pero bueno, aquí tenemos la respuesta. Como nos están pidiendo al inicio del ejercicio un diagrama, pues es este, ¿no? La verdad, pues no es que sea un diagrama muy complicado de hacer. Donde pues ustedes, bueno, ya sabemos que aquí es un punto. Estos puntos son importantes porque denotan es donde tenemos como base para saber la diferencia de voltaje, la diferencia potencial. Listo. Entonces ya sabemos que el voltaje nos dio 50 voltios, que por acá nos dieron una intensidad inicial de 50 amperios. Y por aquí
tenemos una resistencia de 1 mega. Listo. Eso era todo. Vamos para el último ejercicio de esta página. Perfecto. Entonces, para el tercer ejercicio dice, si se desea tener una corriente de 10 miliamperios, miliamperios, al aplicar un voltaje de 5 voltios, la resistencia a usar es. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces, ya sabemos que, pues, despejando de la fórmula, a mí se me olvidó explicarles lo de la fórmula anteriormente, pero bueno, es súper fácil, la fórmula siempre va a ser voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este ejercicio necesitamos hallar la resistencia, ¿cierto? Es lo que nos están pidiendo. Para despejar resistencia, la intensidad va a pasar aquí a dividir. Entonces simplemente va a quedar que voltaje sobre la intensidad equivale a la resistencia. ¿Listo? Ahora bien, aquí dice miliamperios. ¿Listo? Cuando son miliamperios, lo que quiere decir es que ese valor se va a dividir entre 0,01. Entonces se va a dividir por 10 a la menos 2. Y va a quedar 0,01 en este caso. ¿Listo? Y tenemos entonces ya reemplazando valores, 5 dividido entre 0,01. 5 dividido entre 0,01. Y esto nos va a dar 500 amperios. También pudieron haber utilizado el 10 elevado a la 0,2, a la menos 0,2. También pudieron haber utilizado ese valor. Y listo. Ahí lo tenemos. Listo, chicos. Entonces, con esto damos por terminado este video relacionado con la ley de Ohm. Y ya voy a subir otro video relacionado con las resistencias, cómo calcular las resistencias y los diagramas de los circuitos. ¿Listo? Es súper fácil. Nos vemos ahora.